Muy buenos días, estudiantes del Instituto Técnico Mateo Molina. Mi nombre es Santos Ángel Murillo y soy docente del área de español. Hoy abordaremos el tema en la asignatura de lenguaje y pensamiento crítico y el tema es el reporte de lectura. La expectativa de logro de esta clase es desarrollar habilidades para la interpretación y creación de reportes de lectura de diferentes textos literarios y no literarios. Definición. ¿Qué es un reporte de lectura? Es un texto que intenta dar cuenta de lo leído en otro texto, de manera que otro lector pueda leerlo e interpretar sin tener que leer la obra original. Es una forma de comunicación escrita, resultado de un cuidadoso proceso de lectura. Texto escrito en prosa, trabajo académico en el que se da la información y se relatan virtudes o defectos o se expresan juicios de valor acerca de un libro o de cualquier fuente documental. Texto explicativo, expositivo o argumentativo. Metodología de estudio que nos permite recoger informes sobre un texto escrito. En común denominador se nos habla de la asignación de alguien a otra persona que tiene que analizar o leer un texto y el reporte que éste brinda a la primera persona que se le asignó. ¿Cuál es la función del reporte de lectura? Demostrar que la persona efectivamente ha leído el texto. Asimilar la información. Es una técnica de estudio. Fomenta el pensamiento crítico. Desarrolla la actividad investigativa. Sirve para cuantificar el aprendizaje en relación a lo leído y desarrollar habilidades para la interpretación y creación de textos. Los pasos previos al reporte son los siguientes. Haga una lectura global, una lectura comprensiva y crítica. En la lectura comprensiva usted entiende qué es lo que le transmite el autor en su texto y en la crítica pues usted analiza si está de acuerdo o no está de acuerdo con los postulados que el documento afirma. Es necesario buscar el significado de los términos desconocidos para comprender a mayor cabalidad del texto. Subrayar los términos claves. Siempre hay palabras que son núcleos de los enunciados y entonces usted los va a subrayar y van a ser muy importantes para cuando llegue a elaborar su cuadro sinóptico. El siguiente es subrayar ideas principales. De ahí usted elabora su cuadro sinóptico. Identificar la idea global, las ideas inferenciales, las principales o secundarias con las que usted va a trabajar y también puede hacer un análisis contextual. ¿A qué nos referimos con el análisis contextual? A ubicar la obra en un momento dado, en un lugar o en un movimiento. Con todo esto usted elabora un mapa mental. Pero no solo lo contextual es importante, también lo extracontextual, es decir, la relación que tiene esta obra con otras obras. Es necesario investigar sobre el autor, elaborar un resumen, usa paráfrasis, es decir, sus propias palabras para elaborar el resumen, y aquí explica el método que usted hizo para llevar a cabo con las ideas importantes que ha tomado en el resumen. Y al final, conclusiones. En esta se debe destacar su opinión. Los principios básicos que debe tomar en cuenta en este reporte son, acuérdese que va a elaborar una redacción, entonces por lo tal tome en cuenta la claridad. ¿A qué nos referimos con la claridad? A que el texto sea de fácil comprensión, que cualquier persona que lo lea entienda lo que usted quiso decir. Integridad, que todas las ideas importantes vayan inmersas en el texto que usted hizo. Brevedad, es decir, debe evitar los circunloquios o los perífrasis, es decir, muchas palabras para decir algo. Ahora, la brevedad no debe atentar contra la integridad. Por elaborar en forma breve un texto, no debe quitar partes fundamentales o vitales del texto. Cordialidad, usted debe mantener un tono afable, amable con la persona a la que se dirige. Coherencia, la relación de las partes y el todo. Debe complementarse el significado de un párrafo con el de otro y tener los conectores apropiados. Propiedad, ¿a qué nos referimos con esto? Al uso correcto del idioma, a respetar la ortografía y estas normas de redacción que les estoy explicando. Y la originalidad, que la originalidad es su propio estilo, es su marca. Usted no debe ser una copia de otras personas, debe elaborar sus propios trabajos. Por lo tanto, no debe tomar trabajos ajenos como suyos. ¿Cuál sería el propósito exigido en un informe?
pues puede informar, explicar, describir, interpretar, analizar o argumentar. Acuérdese que depende de lo que le hayan asignado. El reporte puede ser académico o no puede ser académico. El reporte académico se mueve en el área de los docentes, de los estudiantes, de los universitarios, y los no académicos generalmente en el área de los negocios, en el área mercantil. Las secciones de un reporte. Hablé anteriormente de los académicos y de los no académicos. En el primer recuadro pues aparecen las partes de los no académicos. En primer lugar debe elaborar una portada, un índice, un resumen, un cuerpo del contenido donde debe aparecer la introducción, el marco teórico, la justificación del texto, el método de investigación, resultados y conclusiones. Además dar las referencias y los apéndices. Estas partes que conforman el cuerpo del contenido se los detallo a continuación. En la introducción debe ir el planteamiento del problema y contexto en general. En el marco teórico, la literatura empleada. En el método, cómo organizó la investigación. En los resultados, deben ser productos obtenidos de los datos. Y las conclusiones, el cierre de la investigación y descripción de los procedimientos que usted utilizó, a los análisis que ha llegado. Estará diciendo usted en este momento, ¿qué pasó cuando explicó el segundo recuadro? Se lo detallo a continuación. Este esquema señala lo que es un reporte, había dicho académicos y no académicos, pues aquí está un académico que comprende introducción, desarrollo o cuerpo, conclusión o conclusiones y bibliografía. Se lo voy a explicar tomando en cuenta una obra. Tenemos para caso aquí el libro Sueño Campesino de la escritora Nora Isabel Murillo. Pues cuando usted está trabajando con esta obra, va a ser lo siguiente. Elabora una introducción, es decir, ofrece un resumen que detalle los contenidos a desarrollar en el documento. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Ahí pueden agregar el cómo, que implica la metodología. En el desarrollo o cuerpo, usted puede iniciar por el título. La obra se llama Sueño Campesino. Entonces, ¿por qué la obra se llama Sueño Campesino? ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo está presentado? Si está presentado en estrofa o en verso. En este caso está presentado en verso. Por lo tanto, la estructura que deben tener sus poemas, estos versos, qué tipo de estrofas presentan, los versos si son de arte mayor, de arte menor, el tipo de rima que tiene, así como las figuras literarias de que hizo mano, que usó la escritora en este momento. Seguimos. ¿Cómo podemos agrupar sus poemas? Pues usted los puede agrupar, en el caso de esta obra de Sueño Campesino, en apego a la patria o la devoción patriótica o la identidad nacional que la escritora aborda en este texto. Hay poemas donde se exalta la figura de determinados personajes como son el maestro, como es el maestro y los campesinos. Hay otros poemas que los puede agrupar donde se manifiesta el amor filial, el amor a la familia, a los hermanos. Y otras partes de los poemas se engloban en sus praxis, en su forma de carrera como docente y como educadora social. Pues usted puede tomar estos aspectos para clasificar los poemas presentes en esta obra. Es necesario referirnos al contexto. En el contexto, ¿dónde sitúa o está ambientada la acción del texto? En este caso, ella habla del caserío del Nansal, un caserío del municipio de Pespire que pertenece a la aldea de Concepción. Y en ella se hablan de personajes como Francisca Narváez, Javier Morán. Es decir, que usted a través de la obra conoce personajes destacados en Pespire. Así como también al leer los poemas de ella, usted hace un recorrido por el pueblo de Pespire. Va a escuchar ahí de los Martel, de determinados lugares, de instituciones como la cooperativa. En este viaje es un viaje real a un pueblo existente. También el escritor puede hacerle viajar a usted
a un pueblo irreal. Recordemos en el caso de Gabriel García Márquez, con su pueblo Macondo, que usted lo encuentra en la obra Hojarasca y en 100 años de soledad. Así es que usted, el recorrido, es importante ver el momento por donde se traslada en la acción del contexto, cómo y dónde se escribió la obra y por qué. También es necesario abordar la extratextualidad. ¿A qué nos referimos con la extratextualidad? Pues a la relación del texto con otras obras. Si vemos el caso de la obra de Sueño Campesino, también hay otro poema que se llama Sueño Campesino, que es de un poeta de San Antonio de Flores, de Roque Zelaya. Y también hay una pintura de Sueño Campesino, que es la que ilustra la obra precisamente. Entonces usted puede ver la tendencia del pintor en esta obra, qué estilo, qué tipo de movimiento pictórico se manifiesta en ella y por qué el nombre de Sueño Campesino. Entonces usted hace esta relación de la obra con otras obras y está hablando de la extracontextualización. En las conclusiones, usted va a hacer valoraciones finales y es la última parte de sus argumentaciones. Luego va a llegar a lo que es la bibliografía. En la bibliografía, usted puede utilizar una técnica conocida con el nombre de paleta. ¿A qué se refiere paleta? Que con cada letra de la palabra paleta, usted va a dar un dato bibliográfico de la obra, empezando de atrás hacia adelante. Es decir, la última letra es la A, es el autor, el apellido y nombre del autor, separados por coma, ¿verdad? La penúltima letra es la T, es el título de la obra. Luego aparece la E, que es la editorial, la L del lugar de publicación, la A de año en que se publicó la obra y la P del número de páginas. Páginas puede escribirlo PAGS cuando habla de la cantidad total de las obras, de las páginas que tiene la obra que usted analizó, o PP si se quiere referir a determinadas páginas dentro de la obra. Por ejemplo, si en un volumen de una obra que le señalaron leyó de la página 45 a la 54, entonces usted va a utilizar PP. O utiliza PAGS si leyó la totalidad de las obras que componen, la totalidad de las hojas que componen la obra señalada. Tomando en cuenta entonces la técnica paleta, habrá quedado así. En la parte de la bibliografía, autor Murillo Ortiz, Nora Isabel. Título, Sueño Campesino. Editorial le va a escribir abreviado EDIT. Editorial Cultura y Artes. El lugar de publicación es Tegucigalpa, Honduras. El año, el 2014. Y páginas tiene 110. Pero usted también puede abordarla. Usted puede abordar la extracontextualización en el caso de poemas también. Aquí tengo para el caso la rima 66 de Gustavo Adolfo Bécquer. Y tengo también un poema de Luis Cernuda que se llama Donde habita el olvido. Escuchemos el poema de la rima 66 de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura, los despojos de una alma hecha jirones en las zarzas agudas. Te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza, valle de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas, en donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. En el poema de Luis Cernuda nos dice: donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapó a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazo de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala,
sonriendo, lleno de gracia aérea, mientras crece el tormento, allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos, frente a frente. Si vemos en los dos poemas, hay dos versos que se repiten, y es donde habita el olvido. Si usted hace la contextualización de estas obras o de estos autores, verá que Luis Cernuda pertenece a la generación del 27, mientras que el señor de la rima, Gustavo Adolfo Bécquer, pertenece al movimiento romántico y algunos, por ser tardía en su manifestación, pues lo consideran un posromántico. Entonces usted tiene que hacer las vinculaciones de obras relacionadas con otras obras. Esto me refiero tanto a la contextualización como a la extracontextualización. Aquí luego aparece la tarea, pero voy a adelantarle unos espacios. Si nosotros tuviéramos la obra de Gabriel García Márquez, en este caso, Crónica de una muerte anunciada, ¿qué podría llamarme a mí la atención? Pues en primer lugar, porque es considerada una crónica, porque se habla de una muerte anunciada. Además, podría estudiar o analizar el estilo del autor, de Gabriel García Márquez, y el realismo mágico presente en la obra. Acuérdense que en el realismo mágico hay una combinación donde lo maravilloso reclama su puesto como real y lo real se vuelve maravilloso. Entonces, en la combinación de estos elementos podría estudiar su estilo y la presencia del realismo mágico en la obra. Otros elementos que podrían llamarme la atención, pues las exageraciones presentes, las desmesuraciones, lo que nosotros lo llamamos unas hipérboles, las exageraciones. ¿Qué exageraciones hay presentes en la obra? Como por ejemplo alguien tiene un arma de fuego y puede disparar y su disparo puede partir un caballo en dos partes. O como un proyectil puede cruzar largas distancias atravesando, desintegrando distintos objetos. Todos los gastos que se hacen en la celebración de una boda. También nos puede llamar la atención el silencio. Todo el mundo sabía de la muerte del personaje de Nazar. Todo el mundo lo sabía menos él. Así es que es un silencio que también fue cómplice. Entonces puede llamar mi atención. El pueblo, el sacerdote y el alcalde fueron cómplices de este delito. Usted puede analizarlo y precisamente cuando lea la obra, los aspectos que le llamen la atención, usted puede centrarse en ellos a la hora de reportar, de hacer el reporte de lectura. Así es que la tarea es elaborar un reporte de lectura de la obra literaria Crónica de una muerte anunciada. Fue un placer el haber estado con ustedes. Espero sigan manteniendo las medidas de seguridad y me despido con el pensamiento de Simón de Beauvoir, el cual dice: escribir es un oficio que aprende escribiendo. Así es que aprendamos, empecemos a escribir. Muchas gracias por su atención.